Foley. Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer uno de esos vídeos muy chiclosos, muy chicle de sabor a fresa. Le estaba diciendo ahora a Aleix que estoy en gallumbos, muerto de calor, aquí asfixiado con esta chaqueta rosa, preparado para traer las noticias más frescas del verano. La dura vida del La dura youtuber. vida del artista. Bueno, a ver. Vamos a hablar acerca de dos noticias de las cuales no tengo ni puñetera idea, o sea que vamos a empezar muy bien, pero bueno, por suerte tengo las dos noticias abiertas. A ver, apaga ahí, apaga. Vamos a ver. Vale, un segundo. Una sería esta, Foley. que no, esto no es. Esto es como Vale. un meta YouTube. Sí, meta YouTube a saco, ¿eh? Vale, es esta. Esta es la noticia que me has pasado tú. Joder, tío, qué de publicidad que hay aquí en este Sí, periódico, tío. ¿no, tío? Hostia puta. Sí, Madre, a sí. ver, vamos a ver si podemos disimularlo un poquito, tío. Vamos a ver si podemos hacerlo ahí. Ahí está. Vale, mejor así, ¿no? Un poquito más ¿También discreto. Espera, te dan 3 vamos a por 2 quitar artículos o no? a ver, vamos a quitar esto. Vamos a quitar ¿También te esto. dan 3 Vale. por 2 artículos o no? Sí, sí. Vamos a ver. Bueno, tú te has enterado de esta noticia porque me la has pasado. Digo yo que la habrás leído, ¿no? Sí, la he leído. Vale. La he leído porque la ha compartido Elena Gallo, que es de Indague, en su perfil de Facebook, un poco para abrir el... Para aquellos que no lo sepan, Indague es una plataforma de científicos locos del graffiti. Con los cuales colaboro habitualmente. Ah, eres tú. Ah, bueno, Fernando Figueroa. Vale. Claro, el otro Entonces día ya lo has estuve con explicado. Fernando Figueroa y con Mafo, estuvimos haciendo ahí un análisis. Sí, A ver lo que dices, tío. No, que vi Vale. el vídeo, pero no vi, o sea, vi que lo habías hecho, pero no vi el vídeo. Entonces no me ha dado tiempo. Y no caí que sí, que ya probablemente ya lo habíais explicado. Pues nada, que lo ha colgado Elena en su Facebook un poco... Bueno, ella, pues claro, se dedica a la restauración de patrimonio y todo esto. Entonces, claro, pues bueno, enlazando un poco con lo que dijimos en la maratón, que quedó como un poco en el aire, ¿no? De que si el arte urbano era un arte o el arte más democrático y todo esto. Y yo creo que para mí es todo lo contrario, ¿no? O sea, si lo estoy entendiendo bien por lo que estoy viendo, había esta pedazo de pieza de Blue que tiene un mensaje bastante claro y en su lugar han puesto esta pieza de Okuda que además es un anuncio. Sí. ¿No? Porque veo por aquí que pone Activists of Optimism, Zalando, no sé qué, vale. O sea, sí, creo que es patrocinado por Zalando, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, si no recuerdo mal en el artículo. Vale, pero, o sea, ¿está patrocinado o es un anuncio de Zalando? O sea, quiero decir, porque una cosa es, claro. es distinto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, no lo sé. Eso no lo especifica en el artículo y no lo... A ver, voy a buscar en el Instagram de Okuda a ver si Okuda. Tú a Okuda lo conoces, ¿no? Sí. Bueno, pues dile a ver si un día se pasa por aquí y lo puedo entrevistar, tío, que estaría bien tenerlo. Pues sí. Y poder ver también su feedback, porque muchas veces hemos hablado de él, pero yo no lo he escuchado por aquí. Pues no sé, sale en su Instagram, sale el vídeo de cómo lo hizo y tal, pero no queda claro si es un sponsor o forma parte de una campaña o, bueno, en cualquier caso no veo que haya ninguna diferencia, ¿no? En cuanto al resultado, no entiendo que si es un... Dime. No, pero no, tranqui. Cuando acabes, iba a leer el trozo este que hay aquí en el artículo, que es bastante aclaratorio. Dice, la de Blue pretendía ser una crítica mordaz a la voracidad turbocapitalista. En su mural, un círculo conformado por 6 señores calvos se robaban la cartera mutuamente hasta el infinito. La de Okuda, en cambio, es una propuesta acrítica en la que lo estético arrolla cualquier atisbo reivindicativo y en la que, para más INRI, asoma una campaña publicitaria en la parte inferior del mural. Dos caras, una menos amable y otra un tanto acomodaticia, una con hechuras de autor y otra que flirtea con la mercadotecnia.
Dos murales a fin de cuentas que son también dos formas de aproximarnos a la siempre tensa relación entre la institución y el arte urbano. Una relación cuyas fronteras son más difusas de lo que a priori cabe esperar. Bueno, en fin. Sí, sí, es lo que hablábamos el otro día, y es que la gente ve el arte urbano como algo, el street art, dile como quieras, como algo muy romántico, ¿no? Que es siempre contestatario contra el sistema, la juventud se lanza a las calles para tomarlas y todo esto. Y la realidad de las cosas es mucho más compleja, sobre todo cuando a partir de los 2000 y algo se empezó a poner de moda el mega ultra turbo gran formato, que bueno, pues parecía que tenías que hacer lo más grande posible, ¿no? Entonces de repente empezaron a salir gigantismos de estos de 20 plantas, bueno, en fin, que bueno, que es una pureza física, no, nada en contra desde de luego, ello. desde luego. Nada en contra de ello, cada uno. El tema está en que para acceder a este tipo de intervenciones ya no es un chaval con un spray que se lanza a la calle y todo esto, sino que requiere de un montón de pasta, un montón de recursos, ya no solo monetarios, sino de humanos, es decir, un arquitecto, un plan de seguridad, gente involucrada, vecinos que se quejan o que no se quejan, o que están de acuerdo, que no están de acuerdo. No es tan sencillo, no es como, bueno, yo me pongo aquí y hago lo que tal. Lo que me da la gana. Sí, Ya. que no estoy especialmente en contra. O sea, a mí que alguien pues salga a la calle y pues utilice la calle como espacio para tal, pues bueno, ahí a su cuenta y riesgo, ¿no? En todos los aspectos legales, sociales, etcétera, ¿no? No me meteré en ese fregado de sí o no o tal, sino explicar esto, ¿no? Que realmente no es tan fácil acceder a muros de este tamaño y la ejecución es tan sencilla y está solo al alcance de unos pocos por las razones que sean, ¿no? Ya sean porque sean artistas muy solventes, porque conocen a alguien, porque le dan una oportunidad, porque han ganado un concurso, porque forma parte de un festival, porque lo que sea, ¿no? Por lo que sea, sí. Sí, pero no es que tú puedas ir con una grúa y hacer lo que quieras, ¿no? Ya. Mira, Uy, espera, estoy viendo ahora mismo el chat que lo tenía un poco descuidado. Quiero aprovechar para saludar a Eric Skredar, al Kim88. Hola, Jabatox Hidratarox. Y que lo digas. Qué calor hoy. Me voy a dar un paseo un poco más y me muero, tío. Jaime Rodríguez, buenas tardes. Grindo con la gente. Armani, buenas. Hola, artistas y demás personas creativas 1. Mónica GC, hola Rayitox, hola Aleix, por cierto Aleix, que no te he presentado, mis disculpas. Hello. Aleix Gordostao, aquí un crack, Hola, artista, comentarista, hace multitalent. Bueno, ¿cómo era? Un colega lo decía, soy multifacético, por eso tengo multiproblemas, algo así. Aquí 88 dice, han tirado a lo bonito, que esté también Fernando, jajaja. María Clever ha hecho un pedazo de super chat, una vez más, de $19,99, o sea, $20. Toma ya, tío. Muchísimas gracias, María Clever, por este y por el otro. O sea que el concurso, que sepáis que en gran parte se va a financiar gracias a María Clever. Hola, Jordi Cadvaley. ¿Qué es Okuda? Okuda es un artista santanderino, bueno, cántabro, que, bueno, trabaja mucho con geometría y con muchísimos colores. Y suele hacer obras que normalmente, hasta donde yo sé, no tienen un contenido político muy marcado. O sea, más bien es como bastante plano en cuanto a ese tipo de trasfondo, lo cual ni merece ni desmerece, es simplemente otro estilo de arte. Pero bueno, en este caso llama la atención, ¿no? Cuando de repente comparas la obra de Blue, que tiene una carga política y que es como que ofrece un tipo de mensaje a la ciudad que está como muy conectado quizá con las bases, y de repente ver cómo eso se transforma en un cambio en el cual lo que hay es un mural con muchos colores, que no niego su capacidad técnica o su capacidad creativa, por supuesto, pero que a nivel de contenido político, a nivel de, no sé, ese tipo de garra o como quieras llamarlo, pues no la tiene. Quizá es sintomático de que estamos en un mundo donde cada vez nos la pela más todo y nos da todo más igual, y que directamente vamos a buscar simplemente la estética y que cada vez somos todos un poco más pero claro, pasotas con...
¿Eh? No podemos, cuando utilizas el nosotros, a decir Bueno, que todo... Un momento, claro. no. Me refiero, nosotros que nos da igual, que podría estar de acuerdo, en este caso no existe nosotros en la decisión de ejecutar ese moral o no. El nosotros se reduce a muy pocas personas. Claro, ¿no? es verdad. Sí. Entonces, yo entiendo que a lo mejor ese mural sí que estaba pensado para una cierta audiencia y entonces sí que entramos nosotros como espectadores, ¿no? O como consumidores de contenido. Sí. Pero no es lo que decía antes, que el street art no creo ni que aspire a ser un arte democrático en el sentido, porque eso implicaría que todo el mundo debería haber una votación, ¿no? Sobre qué, tal, y normalmente es al revés. De hecho, la figura del paracaidista, ¿no? Que se le llama en el mundo del arte urbano, que es un artista que viene a hacer una intervención en un sitio cualquiera, ¿no? Random, y sin tener ningún tipo de, de integración tanto de concepto, de imagen, de lo que sea, ¿no? Suelta su obra y se pira, ¿no? Eso se llama paracaidista. Pues hay un montón, no sé. Y de hecho, aquí también es una putada porque a muchos artistas se nos exige que tengamos una coherencia o un lenguaje de coherencia, o sea, un lenguaje visual coherente, ¿no? Es decir, que tú puedas ver, esta es mi obra, pues, esta también, y esta también. Si no, la gente se pierde si empiezas a cambiar de estilos en cada cosa que haces. Y claro, después la gente se queja por el paracaidismo, ¿no? Que de repente, pues, viene un señor que está acostumbrado a hacer A y... Da igual donde lo haga, va a hacer A. Sí, claro. Totalmente. De todas maneras, eso también se podría aplicar en cierto modo a las piezas de Blue. Quiero decir, las piezas de Blue tienen una carga política muy importante, pero son piezas que tú ves lo que ha hecho en Bolonia, lo que ha hecho en Berlín, lo que ha hecho en España, o lo que ha hecho en Argentina o en tantos otros países de Latinoamérica, y siempre más o menos es lo mismo. O sea, no sé hasta qué punto hay mucha diferencia. El tiburón que hizo hecho de billetes en Barcelona, casi en cualquier lugar del mundo podría hacerlo, estar, porque sí. hoy día la mayor parte de los males que tiene nuestra sociedad son extrapolables a cualquier otro país. ¿Sabes? En cualquier país vas a encontrar o puede ser válida esta especie de crítica al turbocapitalismo que mencionaba alguien, ¿no? Sí, habrán países que sean más sensibles a según qué tópicos, ¿no? No es lo mismo hacer según qué en según dónde, ¿no? O sea, si quieres morir lapidado haciendo un mural, pues es fácil. Hay unos temas en los que según qué sitios no puedes hacer, pero es lógico, ¿no? Que ya sucedió, el propio Blue ya le pasó. De hecho, yo creo que acabó renegando y tal, y bueno, en esta fase de cubrir todos los murales y tal, un poco, pues supongo, de las collejas que ha recibido. Habría ido recibiendo. Públicas, por cierto, claro. para la gente que nos estéis viendo, en el directo, en este instante no, pero las personas que lo veáis luego, os dejaré aquí un enlace a todos los vídeos que he ido haciendo sobre Blue y entre otros abordamos lo que acaba de comentar Aleix, que es cuando Blue tapó todas sus piezas porque estaban usando sus muros para hacer una exposición sin su consentimiento. Es decir, cogían las piezas del muro, las llevaban a un interior y las exponían, cosa con la que él no estaba de acuerdo. Entonces llegó un punto que dijo a tomar por culo y se lió a pintar todo de negro y dijo, pues me autocensuro, que es un poco lo que pasó en Berlín, donde él también tenía ahí unos murales, le dijeron que se estaban usando sus murales para gentrificar Kreuzberg, que es el barrio donde estaban hechos, y lo mismo, se fue allí también y entre unos cuantos pintaron todas las piezas de negro. Vale, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a ir a otro que me lo ha pasado desde Street Art Mallorca, le he dicho, por cierto... él sabe mucho del tema este. Por eso le he comentado si quería hacer un directo, pero no me ha contestado y como yo voy al filo de la noticia, pues... y eso ha sido esta mañana y esta tarde era como, ¿qué hago? ¿Hago la noticia o no? Y he pensado, ¿con quién podría hablar? Que hace mucho que no hablo. Así, con quien puedo pasar un buen rato y hacer ahí una buena escabechina hablando de arte urbano. Pues con Aleix Gordostau. Bueno, así. Es que no. Yo no te veo, no sé dónde estoy. Yo te veo aquí en pequeñito. Es que yo te veo en este lado. Yo te veo en este lado, pero igual la gente te ve en el otro. O sea que, bueno, en fin. Bueno, vamos a compartir pantalla y os voy a enseñar un momentito la el tema, antes de cambiar de
del tema de Okuda, la conversación que se ha generado en el Facebook de Elena era un poco la figura del paracaidista. Es casi como que muchas veces cuando uno le ofrecen un mural desconoce totalmente, o sea, ni siquiera la organización lo tiene en cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, colaboré con... Bueno, hay quizá uno de los proyectos de arte urbano más grandes de Europa está en Portugal, en Lisboa, que, bueno, básicamente era un suburbio de Lisboa donde vivían 2.500 personas, que el gobierno, en plan chabolismo total, o sea, cero, ningún servicio, absolutamente un lugar, pues bueno, dejado de la mano de Dios. El gobierno lo que hizo es puso un montón de dinero en edificar para reorganizar, en lugar de tener, dijéramos, casas hechas a mano, sin ningún tipo de servicio ni nada, pues bueno, edificarlos, ¿no? Con la mala handí de que no invirtieron ni un duro en lo social, y toda la red orgánica que se creó entre esa comunidad pues quedó totalmente destrozada, porque de repente pues lo repartieron por un montón de sitios, ¿no? Sí, vale, ahora con casas que más o menos eran solventes, y con calles asfaltadas y todo este rollo, pero bueno, resulta que en este proceso se metieron los peores traficantes de armas de Europa, y el barrio pues se convirtió en el salvaje oeste, y dejaron de entrar la policía, los autobuses, dejaron de servir electricidad y tal. Bueno, pusieron un montón de pasta para arreglar esto a nivel social, y el colofón de todo esto era un proyecto de intervención comunitaria cuando ya más o menos era seguro entrar en el lugar y ya más o menos estaba todo estable. Pues cogieron a un montón de chavales del barrio para que les enseñaron, algunos artistas portugueses les enseñaron a pintar y empezaron a decorar un montón de paredes del barrio. Y de eso vinieron más artistas portugueses. Yo fui el primero, no portugués, porque me engañó, dijéramos, un colega que estaba participando en el lugar, y aterricé allá, ¿no? Claro, yo no sabía, yo no tenía absolutamente ni idea, simplemente mi colega me dijo: oye, hay un barrio aquí que te dejan pintar lo que quieras y vente que, bueno, que nos vas a ayudar, y no sé qué. Vale, y de repente me ven a buscar al aeropuerto, y en el aeropuerto era de noche. El organizador del festival me explica si conocía el barrio y de qué iba la película. Y yo digo, pues la verdad que no, pues como cualquier otro festival, ¿no? O sea, paracaidista total, eres un paracaidista, tío. Que aquí hay tiros, ¿sabes? O sea, que aquí hablé con una señora del barrio que me decía que hacía años que no podía acceder a su sala de estar porque tenía miedo de las balas perdidas que le venían de la calle. O sea, de este nivel, ¿no? O sea, nadie se piensa que esto puede existir en Europa, queda muy lejos, pero sí, total. Y nada, yo intenté, dijéramos, a sabiendas, después de que me explicaran todo esto, pues aclimatar lo que yo hago a la realidad del lugar, ¿no? Pues eso se desarrolló más grande, y ahora pues cada año pintan 50 murales de 4 plantas qué bueno. en otros barrios similares, con problemáticas similares, ¿no? Y bueno, hay murales desde Vils hasta lo que tú quieras. Es como una especie de bueno, yo he ido como 3 o 4 años, y el tema... o sea, muchas veces, te explico esto porque muchas veces... Sí, ¿por qué me explicas esto? No hay tiempo, no hay tiempo, o nadie te explica, o nadie por parte de la propia organización... Como que no te contextualizan cuál es la situación del lugar donde vas. Tampoco se lo han... Muchos ni siquiera se lo han planteado, ¿no? Muchos... bueno, nos gusta lo que haces, pinta, ¿no? Ya, toma por culo, ya, bueno. Y claro, entonces... Pues pasa a ser, en lugar de tu decisión, porque tú ya haces lo que haces siempre, la decisión de la organización y la responsabilidad de la organización, ¿no? Y después, pues el vecino viene y se lo come o no se lo come. Yeah. Y claro, yo por eso, no sé, cada vez... A ver, mira, os voy a enseñar, mientras vas pensando, lo que es hay un hotel que está en Palma de Mallorca, creo que es en Palma de Mallorca.
no he tenido mucho tiempo a leer la noticia, tal cual lo estoy descubriendo, os lo voy compartiendo. Sigue la polémica en torno al mural que el pintor mallorquín José Luis Mesas ha hecho en la fachada del Hotel Art Madans de Palma. Estuvimos en el establecimiento hablando con su propietario, Jaime España, que además de promotor del mural y de la reforma del edificio, y también con el citado artista. Bueno, bien, la cuestión es que, por lo que he entendido, este artista ha pintado este mural, ha pintado esta fachada con estos colores, y ahora pues el ayuntamiento considera que rompe con la línea del barrio y que rompe con tal. Y lo divertido y lo que me ha llamado la atención de esta noticia es que de repente los que están apoyando que este artista pueda llevar a cabo este mural y que no haya ningún problema son precisamente partidos que son de derechas, de PP y Vox. O sea, que los que normalmente se supone que son como más clásicos, reaccionarios y no sé qué, son los que están apoyando en este caso a que alguien pueda pintar en su hotel lo que le dé la gana y que pueda haber libertad a la hora de, bueno, pues eso, Pues de no, poder pintar pues una pues fachada así. no te creas, ¿eh? En Barcelona quien dijéramos abrió un poco la veda a que se pudiese hacer algo en la calle fue el Trias, que era de Convergencia. Sí. Y el gobierno que vino después, que es el que tenemos ahora, no ha abierto absolutamente nada. O sea, no ha continuado en la línea que podía haber desarrollado o se podía haber abierto de la forma que tal. O sea, que muchas veces no coincide. Porque depende de muchas cosas. Por ejemplo, este mural de Mallorca en Barcelona hubiera sido absolutamente imposible. O sea, no se hubiera hecho directamente. Es que ni siquiera le hubieran dado el permiso para empezar, ¿no? No, esto pasaría por... La pregunta es, o el debate, yo creo que habría que marcarlo en, ¿tiene derecho una persona privada a hacer con su fachada lo que le dé la gana o tienen que seguir todas una estética? O sea, ¿qué tiene que primar? La visión global de la ciudad, del entorno urbano, del barrio, o tiene que primar la libertad individual para que cada cual pueda pintar y hacer lo que le venga en gana? Creo que es un buen Depende. debate y me gustaría más adelante llevarlo a cabo porque Por ejemplo, realmente es como... depende del modelo donde te haya tocado vivir. Por ejemplo, en Japón no hay limitación de forma ni materiales que tú puedas hacer. Tú vas caminando por Meguro, que es un barrio residencial en Tokio, que es gigantesco, y de repente te aparece literalmente la casa de Papá Pitufo. Y al lado hay una cabeza de Mazinger Z y al lado hay una casa que es como un castillo así rollo Candy Candy, como de inglés refrito japonés raruno, ¿no? Y hay materiales, de repente una casa de aluminio y de repente hay, pues no sé, ahí no hay, dijéramos, restricción ninguna en cuanto a lo que puedes y lo que no puedes hacer, ¿no? En cambio, Barcelona es todo lo opuesto. Barcelona, que sí que es cierto que Tokio pues se ha destruido un par de veces. Edo, cuando era Edo, pues por un incendio, y en la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente pues quedaron cuatro casitas. El resto es todo absolutamente nuevo, ¿no? Con lo cual había poco, dijéramos, patrimonio histórico de la ciudad que conservar. Entonces, pues entiendo que, y sobre todo en el Japón de la posguerra mundial, entiendo que hubo una especie de sálvese quien pueda. Oye, ¿tienes aluminio? Pues tío, tú mismo, ¿sabes? Mejor que haya una casa que no haya nada, ¿no? Entiendo. En el caso de Barcelona, que tiene una tradición de urbanismo a nivel ciudad, quizá una de las más antiguas de Europa, porque como está el tema del plan Sardá, ¿no? Que ya pensaron la ciudad entera de lo que era la planta medieval, que era el centro histórico y tal, y la expansión que se comía a los pueblos de alrededor, que ahora son barrios de la ciudad, todo ese proyecto de construir esa locura, pues hay pocas ciudades en Europa que tengan algo tan bestia desde el siglo XIX, ¿no? Porque más que nada, porque ya estaban construidas esas ciudades. O sea, no, O sea, a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, yo tengo la imagen
¿sabes? La típica imagen de las favelas, donde de repente se ve cada casa de un color y como que, ¿no? O algunos sitios así donde cada cual pinta la casa como le da la gana. Y de repente ves eso, muchos colores, muchas variantes, ¿no? Como lo que comentabas de Japón. Y me encanta. Pero luego veo, por ejemplo, los típicos pueblos pintorescos así de Francia o de Suiza, ¿no? Claro. Y que lo ves todo tan bien colocadito. Y también veo su encanto. Entonces, no sé, tío. A veces me cuesta un poco como el decir, bueno, ¿qué es qué es lo correcto, ¿no? ¿Qué es lo que está bien? Pero creo que quizá este tipo de decisiones realmente habría que consultarlas a la ciudadanía. Hacer como referéndums y preguntar a la gente de la ciudad, decir, ¿qué queremos? ¿Queremos que sea toda una ciudad uniforme y que tenga toda una estética conjunta? ¿O preferimos que prime la libertad de que cada cual pueda hacer lo que quiera? Sí, pero puede pasar el efecto Brexit, ¿no? De preguntarle a la ciudadanía qué es lo que es y después nos piramos. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Nunca pensamos que nos piraríamos y ahora la habéis liado que te cagas, tío, ¿no? Nos vamos a la mierda por vuestra culpa. Pero yo solo, o sea, mira, incluso aunque lo del Brexit pudiera acarrear los problemas o ventajas que pudiera acarrear, a mí me parece bien siempre todo lo que sea el preguntar a la ciudadanía, porque al final de cuentas la ciudad está hecha por y para personas. Entonces, Sí. tendrían que ser las personas quienes decidieran en un momento dado, y sobre todo las personas que viven, Pero tú te ves, ¿no? tú te Bueno, no verías sé. capaz, de votar algo que tuviera consecuencias a nivel ciudad, a lo bestia. O sea, yo, por ejemplo, no me vería capaz. Me tendría que leer, o sea, tendríamos que ser como Suiza, donde hay unos dosieres así de cada una de las votaciones que te tienes que leer si quieres realmente votar con conocimiento de causa. Y yo Ya. no sé, por ejemplo, o sea, las repercusiones que tendría de repente ahora liberalizar las fachadas de Barcelona, en el cual las fachadas, que pues claro, esto, o sea, ¿qué pintamos? Las Pero, tío, pero que medianeras, no se las pueda fachadas, pintar, que no se puedan pintar ni las persianas, tío. Que tú Ya, tienes un ya. local y no puedes pintarlo. La persiana, y así al final está grafiteada. Dados a grafitearla, deja que la gente la pinte bien y que hagan algo. Y de paso, o sea, consigues Claro, que pero después toda la sale el gente que Kim. pinta en la calle, que pinta en arte urbano, que hacen graffiti, lo que sea, hagan piezas con tiempo, con cariño, no sé, que le puedan poner un poco de, ¿no? Sí, Que no pero tenga que ser ahí, vengan 5 minutos, que... después te sale el Kim Munzo haciendo una contra de La Vanguardia diciendo que el Raval parece un sitio tercermundista porque a él no le gusta ninguna de las persianas que se han intervenido de forma, dijéramos, artística legal, ¿no? Antes de que aprobaran el tema del 30% de la persiana, que tenga que ver con el comercio que hay detrás, tal, ¿no? Todo este rollo. Y además que el sistema, tal y como lo han hecho, está evidentemente en contra de que se intervengan las persianas porque te ponen todas las trabas del mundo. O sea, tiene que venir un arquitecto a que te haga un proyecto para presentar. O sea, que va Pero, una pero, pasta, o sea, al final. pero este tipo de mierda, o sea, es que a mí esto, yo lo siento, tío, pero a mí esto me saca de quicio. O sea, que para poder intervenir en tu local, en tu persiana, puedas tener algo ilegal que te lo han hecho en 5 minutos y que vas a tener que limpiarlo tú, pero no puedas tener una pieza que a ti te guste, que elijas tú, del tema que te cante que te cante un huevo, ¿sabes? Claro, Es que no entiendo. porque las fachadas, o sea, en Barcelona hay una institución que no sé si existe en otras ciudades de Europa, que se llama el Instituto de Paisajismo Urbano, que no está mal pensado, ¿no? Que haya una institución que pense Sí, a sí, nivel sí. ciudad sobre hacia dónde va la estética de la ciudad y bueno, que se encargue de, pues yo qué sé, tal. Pero claro, es que se ponen a opinar sobre hasta qué color tiene que llevar los calzoncillos el comerciante cuando quiere pintar la persiana, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, Es muy claro, bestia. yo, Estoy, claro, estoy leyendo algunos comentarios, así los más recientes. No me ha dado tiempo a leer todo lo que hay arriba, porque lo tengo en el móvil. Pero de los últimos, Green Dog dice: estoy en Mallorca. Green Dog dice: estoy en Mallorca y lo del Armadans es feo de morirse, os lo juro. Lo he visto y es muy, muy chungo. Gustavo Mederos dice: Bélgica no tiene murales por toda la ciudad de personajes de cómic. Sí, sí los tiene. Pero claro, es que Bélgica tiene una tradición muy importante, de una conexión muy importante con el cómic. Hergé es de allí. bueno, y en En Angulem, que es donde Angoulême se lo mismo, celebra el claro, tal, claro. me invitaron hace muchos años y cuando fui les dije, oye, pero a mí me encantaría pintar un mural aquí en Angulem.
Y me miraron así como, bueno, cuando seas un artista de cómics hiper, mega, ultra reconocido del top de la rehostia, entonces nos lo pensaremos. ¿Quién coño eres tú para venir aquí a pintar un mural? ¿No? O sea que, ojo, Ya. la criba era muy bestia en Angoulême, que no es que tú puedas ir y pintarte un mural, tío, que los murales que están pintados son como, es como las estrellas de Hollywood, ¿sabes? Las baldosas de Hollywood que están, o sea, si no ganas un Oscar no entras. No tienes baldosita. Todos queriendo ganar el Oscar solo por la baldosa en realidad, ¿eh? Por supuesto. Oye, bueno, acabo de leer aquí, Londres es muy ecléctico y te puedes encontrar cualquier mural de instalación street art. Yo me he pintado en paredes en Londres, he pintado varios muros y estaban coordinados por Lee. ¿Tú lo conociste, no, a Lee? Sí, Lee Bofkin, de Global Street Art. Eso es, que publicó un libro también, no sé si... Vale. Sí, bueno, yo pinté uno también allá gracias a él. Y me pareció como que lo tenían súper bien organizado. El tío tenía una serie de muros hablados con los propietarios y él simplemente contacta a artistas y les va diciendo, mira, puedes pintar en este muro o en este otro. Y con la sede de distrito, ¿no? Sí, me pareció como que lo tenían súper bien montado. No entiendo por qué no se puede hacer eso. Luego, porque estaba muy bien montado, lo que pasa es que generaba un monopolio hasta cierto punto. Hay aquí un comentario de alguien que su nombre es japonés, no sé leer. ¿Sí? Dice como lo que le pasó a Jack Babiloni con su fachada en Madrid. ¿Tú sabes esto de Jack Babiloni? ¿Lo conoces? No. Pues yo tampoco, habrá que mirarlo, ¿eh? Bueno, ya lo miraré y ya igual podemos hacer otro Rayitox News en otro momento y lo hablamos. Sergio DJ dice, Okuda para las ciudades, dejen La Palma tranquila de moderneces de gente cosmopolita y que pinten los canarios en su tierra. Los Air de Tenerife, Share o Sabotaje de Gran Canarias y toda la buena gente. Claro, es que es eso. Un poco la resistencia al paracaidismo del que hablabas, ¿no? Que llegan artistas ultra mega famosos que le ha pillado o bien el especulador o la agencia inmobiliaria o el organizador de un festival de turno, que igual lo que quiere son figuras importantes para que llame más la atención y la gente local dice, no, oye, ¿qué pasa? Que aquí ya tenemos también gente que puede hacer obras, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar pillando artistas que van a cobrar un pastón cuando aquí tenemos gente que puede hacerlo sin tener que pillar un avión, ¿no? Bueno, es que es lo de siempre, ¿no? O sea, hay plazas limitadas, hay paredes limitadas, hay redes de intereses determinados que se entrecruzan y claro, repito, es lo que decías tú, ¿no? ¿Se puede pintar todo o no se puede pintar todo? Bueno, claro, depende. Si en tu casa, tú vives en una ciudad que se puede pintar todo y delante de tu casa viene un señor y pinta, pues yo qué sé, un mural de Ku Klux Klan. ¿Qué haces? ¿No? Dices, coño, es que lo tengo que ver todos los días, ¿no? Puedes ir y bafearlo si quieres, ¿no? Puedes ir ahí y... ¿no? Sí, bien. Eso, de hecho, me pasó con un proyecto que querían hacer de muros libres en Barcelona y dice, no, es que tendríamos que hacerlo de tal manera que controlásemos qué es lo que se pinta en los murales, porque qué pasa con los fascistas y tal, que pueden... Yo digo, a ver, un momento, si son libres, son libres. Si hay alguien que hace algo a que otro alguien no le gusta, es libre para venir y taparlo, ¿no? No, pero entonces, ¿qué pasa si hay un órgano sexual masculino? A lo mejor te van a joder el vídeo. No lo sé, no sé si se puede decir polla o no en esto. Gigante. Ya lo has dicho, tío. Claro. No pasa nada. No pues creo. Eso, dices, bueno, pues vas y lo tapas. No, dices, bueno, entonces, ¿cómo le explico yo a mi hija, no, las esvásticas? Digo, bueno, algún día tu hija va a ver una esvástica y tendrá que saber lo que es, ¿no? Sí. Aunque no nos guste a ninguno, entiendo. Entonces, bueno, a ninguno, menos al que le gustan las esvásticas, que para eso los pinta. Claro, que la ha pintado, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Entonces, yo creo que el graffiti ya nació con una intención de imposición, ¿no? O sea, que estoy aquí, ¿no? Y tú te lo comes. Pero claro, en ese 30 o 40 años después, las repercusiones son multidisciplinares. Sí, es verdad. Bueno, no sé, yo más que nada con esta noticia es poner un poco en antecedentes algo que está ocurriendo. Me gustaría
tener comentarios diciendo qué os parece el hecho para toda la gente que lo esté viendo. Si no ahora, porque ahora en breve vamos a acabar, porque yo me tengo que marchar ahora. Pero me gustaría saber qué opina la gente respecto a... ¿Tendría que haber libertad para que cada cual pinte su fachada como le dé la gana o habría que primar la visión en conjunto del barrio o del pueblo, ciudad o lo que sea? Y luego voy a intentar ver si puedo invitar al... Claro, habría una José Mesa, me parece que subpregunta. es el nombre, Ujú. y escuchar su versión respecto a lo que ha pasado con este hotel. Quiero conocer de primera mano qué es lo que ha ocurrido ahí y que nos lo cuente. Habría una José Luis subpregunta, ¿no? Mesas se llama, vale. En lo que has dicho tú, la pregunta de libertad o no, tal. Sí. O libertad o, bueno, o Sí, global sí, o sí, individual. ¿No? Habría ¿qué pasa con el patrimonio, no? O sea, ¿quién decide qué es patrimonio, qué no? Claro, porque este edificio ahora mismo se podría considerar patrimonio artístico de la ciudad de Palma ya. ¿Quién lo decide? ¿Quién Bueno, no? es como el ¿Por qué faro. Miró o por qué, yo qué sé, Gaudí sí y José Luis Mesas no? Pues, ¿en base a qué criterio? ¿Sabes? Porque habrá gente que igual, como decía Green Dog, que le parece una mierda el mural, perdón, se me ha metido algo aquí. Pero habrá gente que igual le encantará ese tipo de dibujo, ese tipo de mural, ¿no? Pues que se vote o que se busque la manera. Bueno, yo voy a tener que marchar. Simplemente, muchísimas gracias, Aleix, por haberte brindado a hacer aquí una... Tío, yo que estaba a punto de tumbarme de en plan ya dominguero Sí, total. sí, O sea, ya. Bueno, nada, tío, pues te puede agradezco. ser. Te lo agradezco yo y te lo agradezco a toda la gente que ha podido ver este vídeo. Y nada, recordaros que pasado mañana tenemos el concurso, tío. Espero que te animes a verlo. Concurso de arte, va a ser el primer concurso que se va a hacer online, en directo, tío. Toma ya. Donde las decisiones del jurado serán públicas. Todo el mundo explicará el por qué ha votado una cosa u otra. O sea, va a ser canela fina. O sea que van a haber puñaladas de estas de tal. Va a haber sangre, van a va a haber haber tíos emoción. con tirachinas Habrá y llantos, cóctel habrá molotov. momentos de Suerte que euforia. es intercontinental el concurso y pillarse un avión hasta según qué sitio es jodido ahora mismo. Sí, la verdad que sí. No, va a estar bien, va a estar bien. Bueno, va a ser una prueba piloto, espero que esté bien. Vamos a ver si... Por ahora, gracias a María Clever por ese apoyo con ese super chat. Gracias a toda la gente que están ahí apoyando. Hay gente que ha hecho también PayPals. En fin, que veo que hay muchas personas que se están implicando con este proyecto y lo quería simplemente agradecer públicamente. Y nada, si no hay vídeo mañana, pasado mañana a las 4 hora de España, 11 hora de Argentina, 9 de la mañana hora de México, Premio Rayitox. El nombre, tío, está un poco, hay que revisarlo. Pero por ahora dije, bueno, mientras que lo decido o no lo decido, mientras voy haciendo promoción del canal, tío, si pones Premio Rayitox, Premio Arte Original, me parecía todo como demasiado, no sé. No, está bien, está bien. Está bien. Bueno, va. Pues bueno, lo dicho. Oye, sí. vamos a hacer un vídeo un poco más serio, menos al tuntún sobre todo esto en algún momento, ¿o no? Sí, ya te digo, quiero invitar al pintor, José Luis Mesas, el del Hotel Armadans, quizá al propio dueño del Hotel Armadans. Y si quieres te invito y podemos igual participar. Hombre, y al de Estrictar Mallorca también, tío, que lleva sí, un pero si me montón de contesta, tiempo. ves que no me ha contestado y aquí, esto aquí vamos a... Claro, pierdes si no coges el tren pasa. Claro, ya está, mañana ya no es noticia, es ahora, hay que pillar el momento donde está todavía fresco. No, claro. Bueno, no sé, me apetecía hablarlo de ello. Digo, mira, hoy quería hacer un vídeo y ¿por qué no? Bueno, va. Un abrazo a toda la gente que estáis viendo el canal. Gracias por vuestro apoyo. No olvidéis suscribiros, darle al like. Y luego en la descripción, ahora no me dará tiempo porque me tengo que marchar, pero dejaré las redes sociales de Aleix para que podáis ir a ver.